Buenas tardes, aquí nos encontramos una vez más para tener nuestro estudio bíblico. Ya se ha hecho una muy buena costumbre, ¿verdad? No quiero llamarle tradición, pero yo creo que el poder tomar tiempo como lo hemos hecho ya en las últimas semanas ha sido muy bueno, muy provechoso, y realmente así como yo siento que ha habido un provecho muy grande al estar estudiando una carta, pues que lo siga haciendo. Y pues ya veo que hay personas que ya están listas. Yo creo que nada más hay esperando a, a darle al video para ser parte de esto. Como siempre, déjenme a mí, como estoy viendo prácticamente dos pantallas, déjenme darle like y también compartirlo para que las personas sepan que ya estamos aquí. Mana Vicky, buenas tardes, ¿verdad? Raque, buenas tardes también. Dios les bendiga, gracias por estar listos para estudiar. Veo que la familia allá en Florida también se está conectando, gracias a Dios. Ya vemos varias personas. Vaya, qué rápido, es la primera vez que veo que en menos de un minuto hay 13. Ok, gracias, saludos a Imócali también, ¿verdad? Fíjense, interesantemente, Imócali, Florida, tenemos a Orizaba, Veracruz, Puebla, creo que Monterrey, si no me equivoco, ¿verdad? Y de aquí de el estado, déjenme ver. Pues ahí está, estamos también de Shreveport, tenemos personas, nuestro hermano José Luis, ¿verdad? Shreveport y a la vez Puebla, ¿verdad? Allá Huejo. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a empezar nuestro estudio. Realmente lo que vamos a hacer hoy es la continuación de lo que vimos el día miércoles. Dejen ajustar un poco esto. Ok. Déjenme ver. Ok, vamos a continuar con lo que estuvimos viendo. Prácticamente el tema del día miércoles fue buscando al Dios de paz. Y generalmente cuando he compartido este pasaje, lo he compartido del versículo 6 al versículo 9. Porque es interesante ver que hay una relación muy interesante entre el pensar, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 6 tenemos el afán, ¿verdad? Y en el versículo 7 vemos la paz de Dios y vemos a Dios guardando nuestros pensamientos. Y luego es interesantemente que en el versículo 8 lo que vemos es nuestros pensamientos y luego se menciona el Dios de paz. Entonces yo creo que hay una relación entre estas dos cosas, ¿verdad? Nuestros pensamientos y la paz que viene del Señor. Pero bueno, vamos a orar. Y voy a dar rápidamente un repaso del tema que vimos el miércoles para que veamos esta relación y continuamos lo que estuvimos viendo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por permitirnos ser parte de este estudio, Señor. Realmente ha sido mi oración y sigue siendo que tú sigas edificando nuestro corazón. No solamente, Señor, que nuestra mente sea informada, sino que nuestra vida sea dirigida, Señor, a tomarnos de ti. Sobre todo al pensar, Señor, en lo que es el afán, la ansiedad. Muchas veces cuando la preocupación nos llena, nos lleva, Señor, aún lejos de ti. Padre, yo sé que no es un tema que puedes simplemente de una forma sencilla tratar, pero yo creo, Señor, que pues, lo que tú en tu palabra tienes para nosotros hoy especialmente nos va a ayudar a entender cómo poder preocuparnos menos y poder disfrutar de la paz que viene de ti, Señor. Gracias por todos los que son parte de este estudio y gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a seguir. Entonces, lo que vimos el día miércoles, fue buscando al Dios de paz, versículos 6 al 9. En el versículo 6 veíamos que había un mandamiento, ¿verdad? Dios no está sugiriendo, Dios no está recomendando, Dios no está dándonos un buen consejo cuando dice, por nada estén afanosos. Realmente es un mandato, ¿verdad? Que la Escritura nos enseña a no vivir en un afán. Ahora, recuerdan ustedes que mencionábamos que la preocupación... hay una parte de la preocupación que es buena en el sentido de que nos impulsa a hacer cambios, a hacer ajustes, a buscar al Señor. Es decir, si la preocupación no fuera parte de nuestra vida, ¿verdad? Prácticamente andaríamos por el mundo totalmente indiferentes. O sea, de alguna forma la preocupación nos va a ayudar a hacer ajustes, a hacer cambios, en este caso como cristianos, a tomarnos más del Señor. Pero cuando la preocupación sobrepasa, ¿verdad? Y llega a controlarnos, se convierte en ansiedad. Y este es el punto en donde la Escritura nos manda a no afanarnos. Este es el aspecto donde la Escritura dice prácticamente no permitas que la preocupación llegue a este punto en donde te controle, te domine.
¿verdad? Y veíamos cómo es que muchas veces cuando la ansiedad llega, afecta en un sentido mental, emocional, inclusive físico, y por qué no decirlo también espiritual. Entonces hay que tener cuidado de no descuidar nuestro andar con el Señor, nuestra confianza en su voluntad, en su providencia, en su soberanía, para no llegar a caer en la desesperación, ¿ok? Entonces es un mandamiento, la Escritura nos dice, no se afanen, sino en lugar de ello, parte del mismo mandamiento es, vengamos al Señor en oración, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y yo les mencionaba que la gratitud, yo lo decía de esta forma, es la aceptación consciente de la providencia divina. Es decir, no que te agrade precisamente lo que estás pasando, no que seas indiferente a la realidad de lo que estás pasando. Vamos a pasar situaciones que va a ser muy difícil aceptar. Pero si vemos el patrón bíblico, si vemos los personajes bíblicos, si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, aún en las circunstancias que son difíciles de aceptar porque humanamente hablando nos duele, ¿verdad? Producen quizá malestar, incomodidad, dolor inclusive, pero debemos aprender a decir Dios sabe, es decir, no precisamente damos gracias a Dios por esas circunstancias, gracias Señor porque me duele, ¿verdad? No precisamente, pero Señor, gracias porque aunque yo no lo entiendo, tú tienes todo en tus manos, tú eres Dios soberano y yo sé que tú me vas a sostener. Y aún si en medio de esta situación que yo estoy pasando, tú, ¿verdad? Decides tomarme mi vida, ¿verdad? Decides llamarme a tu presencia. Recuerden que lo que dijo Pablo, ya lo vimos aquí en Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, ciertamente para mí, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir, ¿recuerdan ustedes? Es ganancia. Y si usted no lo recuerda, vuelve a hacer un repaso, vayamos otra vez allá al capítulo 1 y vea otra vez ese aspecto en donde realmente, aunque Pablo dice, pienso, ¿verdad? Espero, parece que yo voy a salir libre de esta prisión. Sin embargo, Pablo dice, si Dios decide hacer algo diferente, por mí no hay problema, Dios me tiene en sus manos. Y bien, imagínense si el apóstol Pablo hubiera pensado en sí mismo y hubiera quitado su mirada del Señor y hubiera empezado a pensar, Señor, pero si tú me llevas, ¿qué va a ser de las iglesias? ¿Qué va a ser de tu pueblo? Señor, yo todavía hay tanto que tengo que hacer. Pablo dice, no, si llega el tiempo del Señor, si el Señor me deja, yo sé que es para el provecho y beneficio de la iglesia. Y si el Señor me lleva, dice Pablo, para mí es muchísimo mejor. Entonces, tenemos que aprender a ver la vida bíblicamente, cristocéntricamente, y esto va a ayudar mucho en el aspecto del afán. Pero bueno, eso lo vimos el día miércoles, ¿verdad? Y obviamente el capítulo 1 lo vimos hace ya algunas semanas, y si alguno de ustedes no era parte de este estudio en ese entonces, pues aquí en la página de Facebook y también en YouTube tenemos los estudios desde el capítulo 1 de Filipenses. Pero bueno, eso fue el mandamiento, capítulo 6. En el capítulo 7, versículo 6. En el versículo 7, lo que veíamos es la recompensa. Es interesante que dice la Escritura, y la paz de Dios. Es interesante, y la paz de Dios, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará en sus corazones. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque a veces nosotros quisiéramos, Señor, yo no quisiera afanarme, dame tu paz. Y el Señor te dice, ok, para que yo pueda darte mi paz, necesitas dejar de afanarte, ¿verdad? Y uno pensaría, ¿cuál es primero, verdad? Y yo creo que muchas veces cuando oramos, lo que quisiéramos es que, Señor, yo vengo con estas cargas, tengo esta aflicción en mi corazón, vengo al Señor y yo oro, y después de orar, como que hay algo diferente. Y yo creo que sí ha habido aspectos en nuestra vida cristiana donde ha sido así. Después de que tú has puesto tu carga delante del Señor, terminas de orar y no porque sea algo, no estoy hablando de algo místico y de algo supersticioso, pero realmente Dios toma tu carga y te da una paz. Pero lo interesante de este pasaje es que Pablo dice, ¿qué tienes que hacer primero, verdad? Tienes que dejar de afanarte, venir al Señor en lugar de afanarte y estar pensando qué voy a hacer, cómo voy a salir y qué tal si pasa esto. Ven al Señor en oración, entrega tus peticiones, ¿verdad? Y da gracias, ¿verdad? Y la paz de Dios guardará tu corazón. Y yo creo, porque esta es una realidad para mí también, al igual que yo sé que para algunos de ustedes. Señor, dame primero tu paz y entonces me voy a dejar de preocupar. Y el Señor dice, no, primero deja de preocuparte y te voy a dar mi paz. Entonces, ¿qué es primero? Estaba pensando ahorita en un pasaje en donde la Escritura, cuando Dios le manda al pueblo de Israel cruzar el río Jordán para conquistar la tierra, Dios le dice, ustedes tienen que tomar el arca y tienen que venir los sacerdotes y en el momento en que pisen el agua del río, ¿ok? En ese momento el río se va a dividir. Y yo pienso en ese pasaje, Señor,
O sea, se va a dividir hasta que pisemos el agua. ¿Por qué no mejor divide el río, ¿verdad? Y luego pisamos. Y el Señor te dice, no, primero pisa y luego lo divido. Entonces uno diría, ¿qué es primero? ¿Verdad? Y yo creo que hemos usado de una forma correcta el término, ¿verdad? Dar pasos de fe. Y en este caso de la ansiedad, es dar un paso de fe. Señor, yo no sé cómo esta situación va a solucionarse. Señor, yo sé que podría preocuparme. Y tenemos que reconocer, hermanos y amigos, que la mayoría de las veces que nos preocupamos y nos afanamos, ¿verdad? Muchas de las cosas por las que nos preocupamos y afanamos nunca llegan a suceder, ¿ok? Muchas, o sea, no digo que no sucede. Nos preocupamos de ¿y qué tal sí? ¿Y qué tal vez? Y siempre tratando de arreglar el mundo y arreglar el futuro. Y cuando Dios permite que la situación suceda, se da cuenta que uno que nunca pasó nada de lo que estábamos preocupados y afanados. Pero bueno, eso lo vimos el día miércoles. Entonces, la recompensa es esta. El Señor nos dice, deja de afanarte, ven a mí en oración, en ruego, con acción de gracias, y mi paz, dice el Señor. La paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Pero interesantemente dice, esta paz sobrepasa todo entendimiento. Y recuerdan ustedes que vimos el ejemplo del Señor Jesús en Mateo 8, 23 al 27, que con eso terminamos el día miércoles, por cierto, cuando veíamos que el Señor Jesús está en esta barca donde las olas y la tormenta y el viento azotan. Y el Señor Jesús, ¿recuerdan que vimos en este pasaje? El Señor dormía, dice la Escritura. Y los discípulos en un momento vienen al Señor y le dicen, Señor, morimos, ¿verdad? Yo les decía que en un pasaje paralelo a esa historia, en otro evangelio, ellos le dicen al Señor, Señor, ¿no te importa que perecemos? Señor, ¿no tienes cuidado que estamos por morir? Y yo les decía que la paz del Señor, en este momento, en esa barca, debería haberles hecho sentir a los apóstoles, si Él puede dormir, ¿verdad? Podemos nosotros confiar. Y yo sé que varios de nosotros pensaríamos y dijéramos, hermano, el Señor Jesús pudo dormir en la barca, porque Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que Él se podía levantar y en el momento de tener la tormenta, Él sabía que en cualquier momento, Él sabía que esa barca no se iba a hundir, por eso pudo dormir. Nuestra reflexión al final nos recordaba esto. Eso es cierto. Y si tú vas en la barca donde va el Señor, tú tienes que confiar en Él. Sea que Él decida, ¿verdad?, que la tormenta se apacigüe, o sea que Él decida que la tormenta continúe. Si Él está en la barca, tú puedes vivir tranquilo. O mejor dicho, si tú estás en la barca donde está Jesús, tú puedes descansar en Él. Sea que la tormenta arrecie, sea que sientas que el agua te anega, sientas que ya no puedes más. Si tú estás en la barca donde está Jesús, sabe que puedes descansar en Él. Simplemente es pedirle al Señor, Señor, dame la gracia, Señor, dame la fuerza para confiar en ti, sea que tú decidas detener la tormenta, o sea que tú decidas que la tormenta simplemente nos lleve. Yo seguiré confiando en ti. Dice, abre el agua primero, sí, así es, generalmente queremos eso. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver que hay una responsabilidad. Versículos 8 y 9 dice, por lo demás, realmente es en nuestro pasaje de hoy, ¿verdad? Solamente quería darles un repaso de lo que vimos por la relación que tiene, ¿ok? Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hay una gran responsabilidad. Y esto es bien interesante. Yo les decía al principio del estudio, no estaban todos los que están ahorita, pero al principio del estudio yo les decía, si ustedes ven los versículos 7 y 8, 6 y 7, y luego ven los versículos 8 y 9, se darán cuenta que se repiten ciertas ideas, se repiten pensamientos, ¿ok? Recuerdan ustedes que en el versículo 7 dice que la paz de Dios guardará nuestras mentes, nuestros corazones, y nuestros pensamientos. Y luego el versículo 8 nos dice en qué debemos ocupar nuestros pensamientos. El versículo 7 también nos dice, ¿verdad?, que la paz de Dios guardará nuestros corazones. Y luego el versículo 9 nos dice, y el Dios de paz estará con nosotros. Entonces, hay una relación entre pensamientos, paz de Dios y no afanarse. ¿Ok? Y realmente yo creo que este pasaje tiende a mostrarnos esta realidad. ¿Cómo no afanarme? ¿Cómo no yo dejarme dominar por mis pensamientos y llegar a un pensar de tal manera que
sí creo en Dios, pero, ¿verdad? ¿Ok? Hay que ocuparnos en nuestros pensamientos. O sea, tenemos que reconocer, hermanos y amigos, que nuestro afán, y todos luchamos con el afán, todos luchamos con la preocupación, todos estamos en este mundo y a veces será con una cosa, a veces será con otra cosa, pero todos sabemos lo que es afanarse, ¿ok? Pero tenemos que reconocer que nuestro afán se debe muchas veces por la forma en que nosotros ocupamos el tiempo y muchas veces en las cosas con las que nos alimentamos y llenamos nuestra mente, ¿verdad? Hace un tiempo, cuando empezaba a ver noticias, ¿verdad? Acerca de la realidad que estamos viviendo, esta realidad mundial, ¿verdad? La amenaza, las regiones, que está muriendo mucha gente. Y si usted se la pasara todo el día viendo noticias acerca del coronavirus, todos los días, estadísticas y a cada rato viendo. Y aparte de eso, muchos de ustedes le añaden, ¿verdad? Con esos comentarios de Facebook, ¿verdad? Comentarios de las redes sociales donde esta gente que ni son doctores, ni son estudiados, nos están dando información acerca de que esto es un complot, que esto es los gobiernos, que aquí, que allá, que allá. Díganme ustedes, ¿cómo viviríamos? O sea, estaríamos deprimidos, ¿verdad? Todo el día estaríamos estresados y todos los días, ¿por qué? Porque estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón de cosas que, aunque sí es importante estar informados, definitivamente yo creo que es muy importante estar informados, pero a veces estamos muy mal informados y nuestra mente se llena simplemente de cosas que nos hacen pensar que para poder estar bien necesitamos tener salud, necesitamos tener dinero, necesitamos que no haya problemas. No siempre las cosas así. Podemos estar bien aun cuando hay carencias, si hay dificultad, pero el problema tiene que ver con nuestra mente. Entonces la batalla real con la tentación y con el afán se lleva a cabo, hermanos y amigos, en la mente. Por eso es que la Escritura nos exhorta, no solamente en este pasaje, a ocupar nuestros pensamientos en cosas que son dignas y buenas y honestas y justas y puras, sino en otros pasajes también se nos exhorta a vigilar este campo de batalla que es nuestra mente. Voy a llevarlos a 2 de Corintios 10:3. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Y mientras encontramos el pasaje, no quiero que piensen que yo estoy tratando de dar una receta fácil para la realidad de la ansiedad. Yo creo que no hay una receta fácil, no es simplemente tú ten fe en Dios, pero yo creo que hay un proceso en donde nosotros llegamos a aprender y a descansar en el Señor. Y el día lunes estaremos viendo este proceso porque el apóstol Pablo va a hablar acerca ¿cómo dice el apóstol Pablo? El contentamiento, ¿verdad? Pero lo veremos. Yo creo que es un proceso. Entonces no piensen que estoy tratando de dar una receta rápida, una pastilla instantánea, que si tú sigues paso 1, 2, 3, ya no vas a afanarte, ya no vas a preocuparte, porque creo que no es así. Pero yo creo que hay pasos que nosotros como cristianos debemos tomar, en donde debemos ser vigilantes y que van a ayudarnos grandemente en nuestro afán y nuestra ansiedad. 2 de Corintios 10, versículos 3 en adelante. Dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción en fortalezas. Escucha esto: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, atención, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces cuando he escuchado yo que gente hace alusión a esta sección, a este pasaje de 2 de Corintios, siempre lo hacen en un sentido místico, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Y casi se imaginan ellos peleando frente a frente con Satanás. No, dense cuenta que lo que está diciendo Pablo es esto: tenemos que entender que nuestro andar, nuestro vivir, nuestro diario a diario implica una batalla que realmente es una batalla espiritual. Pero noten que el campo de batalla se da principalmente en nuestros pensamientos, se da principalmente en nuestra mente, porque el apóstol Pablo dice, cuando habla de esta batalla, ¿verdad? En donde dice que las armas de nuestra guerra, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia no son carnales. El campo de batalla es nuestra mente.
Por eso dice el apóstol Pablo que buscamos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Saben qué? Las armas de la milicia cristiana, las armas que Dios nos ha dado, van a ayudarnos a que nuestros pensamientos estén donde tienen que estar. Y así como cuando en los tiempos antiguos un ejército venía y conquistaba al enemigo y tomaba cautivos, estos cautivos eran puestos en una situación en donde prácticamente, una vez escuché a un hermano que decía, es como ponerle la lanza en el cuello al enemigo y decirle, si te mueves, te mato, ¿verdad? Ahora sí que tú no tienes opción, aquí tú no mandas, aquí tú no eres el que decide, ¿verdad? Tú estás cautivo. Y el punto de Pablo es que todo pensamiento debe ser llevado cautivo. ¿Se dan cuenta dónde? A la obediencia a Cristo. Entonces tenemos que trabajar en nuestros pensamientos para poder tomar nuestros pensamientos. Es esta batalla que muchas veces tenemos y llevarlos sujetos a la obediencia a Cristo. Y muchas veces nuestros pensamientos no tienen que ver con obediencia a Cristo. Muchas veces nuestros pensamientos no somos nosotros los que tomamos esta decisión de, no, yo ya no quiero pensar en esto. Vamos a tomar esos pensamientos de tal manera que sean llevados y sujetados a la obediencia a Cristo. Pero dense cuenta, el apóstol Pablo está refiriéndose a la mente como el campo de batalla. Bien interesante. Algo que nos ayuda a ver un poco más esto, si van conmigo a la carta de Santiago, vamos a ir a la carta de Santiago capítulo 1, versículos 13 al 16. Santiago 1, 13 al 16. Dice así, Santiago 1, 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, escuche, cada uno de nosotros es tentado, escuche, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, esta inclinación al pecado, ¿verdad? Cuando uno cede a esta tendencia natural de nuestra carne, entonces dice Santiago, ¿verdad? La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y versículo 16 dice, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen respecto a esto. Tenemos que entender que este campo de batalla, de hecho el pecado, el primer punto de encuentro que tenemos con el pecado va a ser en nuestra mente. A veces pensamos que el pecado solamente es cuando lo llegamos a cometer, y así es como pensaban los fariseos. En el tiempo de Jesús, el pensamiento judío era, por ejemplo, cometer adulterio era tener relaciones ilícitas con alguien que no era tu esposo o tu esposa. Y cuando el Señor Jesucristo les dice, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Y mucha gente, yo creo que escuchando a Jesús se sentían orgullosos porque jamás, físicamente hablando, habían tenido una relación física ilícita con alguien que no fuera su esposo o su esposa. Pero luego el Señor Jesús aclaró y nos hizo entender que el adulterio no es solamente una acción física, sino que el Señor Jesucristo mismo dijo, cuando uno mira a una mujer y la desea en su corazón, y obviamente cuando hablamos del corazón no solamente hablamos de este órgano, sino hablamos al centro de las emociones e implica nuestra mente, cuando tú das lugar en tu mente, ya cometiste adulterio. Ahora, ¿cuál es mi punto ahorita? Que nuestra mente es donde se lleva a cabo la batalla real. Nuestros pensamientos es ese campo en donde los pensamientos que deshonran a Dios llegan primero. O sea, las acciones pecaminosas son resultados de pensamientos pecaminosos que hemos dado lugar a que ellos estén ahí. Y no solamente, porque yo sé cuando pensamos en pensamientos pecaminosos, la tendencia que tenemos es pensar cuestiones inmorales, cuestiones de moralidad. Pero hermanos, todo pensamiento que va lejos de la voluntad de Dios es pecaminoso, ¿ok? Y si nosotros permitimos que los pensamientos llenen nuestra mente, pensamientos que no honran a Dios llenen nuestra mente y maquinamos con ellos y trabajamos con ellos, eventualmente vamos a fallar al Señor. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo en Filipenses? Pues que Filipenses nos dice que debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón con las cosas dignas, con las cosas y pensamientos que agradan a Dios. Es decir, debemos ocuparnos
en cultivar nuestro crecimiento cristiano. Porque si rezan conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 8, lo primero que vemos en el versículo es esto: por lo demás. ¿De qué acaba de hablar Pablo? De no afanarse. No te afanes. Busca a Dios en oración y ruego, ¿verdad? La paz de Dios guardará tu corazón. Y luego dice, por eso, por causa de esto, hermanos, piensen en todo lo honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, lo que es de virtud alguna. Llenen su mente de cosas honorables, dignas, verdaderas, honestas, puras. ¿Qué tiene que ver con el afán? Pues que si tú no ocupas tu mente a llenar de cosas honestas, puras, amables, etcétera, etcétera, va a afectar tu vida, va a afectar tu dirección, obviamente va a afectar tu perspectiva, tus prioridades. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 nos recuerda que debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Es decir, ofrécete al Señor, que Él tome control de tu vida. Y luego en el versículo 2, Romanos 12:2, nos dice, no se conformen a este siglo, no tomen la forma, no se amolden al pensamiento del mundo, sino que seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Una vez más, Pablo alude a nuestros pensamientos. No solamente implica servir a Dios con nuestro cuerpo, sino implica aún servir a Dios con nuestra mente. Y en ese proceso requiere que estemos siendo purificados, limpiados, transformados en nuestro entendimiento. Eso va a ayudarnos a enfocar nuestra meta, a enfocar nuestros anhelos, a enfocar nuestras prioridades. Pero repito, si llenamos nuestra mente de basura, lo que vamos a tener como resultado es basura. Si llenamos nuestra mente de cosas honestas, justas, puras, no solamente nuestros pensamientos van a ser honestos, justos y puros, sino nuestras acciones van a ser movidas a ser honestas, justas y puras. Ahora, mi punto es este. ¿Dónde podemos hallar cosas que sean completamente verdaderas, honestas, justas, puras, amables, cosas que son de buen nombre, cosas de virtud, cosas dignas de alabanza? Tenga la seguridad que no lo va a encontrar en la novela. Tenga la seguridad que no lo va a encontrar en la película. Tenga la seguridad que no lo va a encontrar precisamente en las redes sociales, con la comadre, con el vecino, con la vecina. La única forma de poder, o el único lugar donde podemos hallar estas cosas que el apóstol Pablo describe, es cuando hay cosas que están involucradas con la palabra de Dios. Es decir, no solamente hablo de leer la Biblia, no solamente hablo déjenme decirles esto, no solamente hablo de leer la Biblia, no solamente hablo de meditar en la Biblia, memorizar la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes han aprovechado el tiempo extra, en teoría, ¿verdad? Tiempo extra para algunos que tenemos, para memorizar nuevos versículos, para vivir la palabra del Señor. Pero cantos que tengan que ver con la honra al Señor, que te edifican, predicaciones, conferencias, pláticas que tengan que ver con las cosas honestas, justas. Es decir, tenemos que ocuparnos en esto para que nuestra mente pueda realmente estar pensando en estas cosas que el Señor nos dice que tenemos que estar ocupados. El pensamiento, ¿verdad? Tiene que ser enfocar nuestras metas, enfocar nuestros anhelos, ¿verdad? No se trata de alimentar tu carne, no se trata de alimentar tus deseos terrenales. No estoy diciendo precisamente pecaminosos, pero terrenales. Debemos enfocarnos en las cosas que tienen que ver con el Señor y que tienen que ver con su gloria y honra. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan 2, pero 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice la Escritura, Primera de Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
¿Qué nos está diciendo la Escritura en este pasaje? Bueno, nos está diciendo prácticamente que debemos de tener cuidado con el pensamiento del mundo. Ahora, no se refiere al mundo en el sentido de vivir en este mundo. No estoy diciendo la Escritura, ¿saben qué? Hay que meternos en una burbuja, ya no relacionarnos con la gente del mundo. Vámonos al monte a vivir allá, donde el pecado no nos alcance, no. O sea, el Señor Jesucristo en la oración intercesora que Él hace en Juan 17, el Señor Jesús ora a su Padre pidiendo no que quite a los suyos del mundo, sino que los guarde del mal. Entonces Dios no nos saca del mundo, Dios no nos quita del mundo, lo que Dios hace es guardarnos del mal. Pero si yo como cristiano en este mundo, no soy del mundo, no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, obviamente nuestros pensamientos no son los del mundo, nuestro corazón no anhela las cosas del mundo, porque somos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano se empieza a enfocar tanto en el mundo? Se empieza a moldar mucho al hoy, al aquí, al estar aquí. Pues simplemente perdemos objetivo, perdemos propósito. Y nos olvidamos cuál es la razón por la que estamos hoy aquí. Tenemos que entender que no estamos en este mundo para estar aquí por la eternidad. Realmente estamos en este mundo para proclamar las glorias del Señor, como lo veía Pablo en el capítulo 1, cuando decía Pablo, yo sé que si estoy en este mundo va a ser para el beneficio de la obra, va a ser para el beneficio del pueblo del Señor. Es mi razón de estar en este mundo, y si ya no hay más propósito en mí en cuanto a eso, es tiempo de irse adelante. Yo estoy bien, vivir es Cristo, morir es ganancia, no hay problema. Pero cuando un cristiano, un verdadero hijo de Dios, quien ha sido transformado, quien ha sido renovado por la gracia de Dios y que debería tener nuevos anhelos, nuevos propósitos, empieza a pensar como si fuera parte de este mundo, se va a volver en una persona desdichada. Porque, hermanos y amigos, lo que este mundo provee jamás traerá satisfacción plena y eterna. El mundo día tras día sale, la gente sin Dios día tras día sale tratando de hallar propósito, tratando de hallar un enfoque, tratando de hallar una razón por la cual vivir, y lo busca en relaciones, lo busca en dinero, lo busca en comunidad, lo busca en salud, lo busca en experiencias, lo busca. La lista puede ser interminable y va desde tanto pecados, ¿verdad?, como también cosas que a lo mejor no son malas en sí mismas, pero la gente busca llenarse de algo que le dé sentido, propósito, razón de vivir. Y el Señor nos dice aquí, no ames el mundo ni las cosas del mundo, porque ya no somos del mundo. No debemos buscar amar las cosas del mundo, porque Dios nos ha dado propósitos diferentes. Por lo tanto, debemos buscar estas cosas que son honestas, justas, puras, amables, de buen nombre. Un pasaje que en alguna ocasión mencionamos en alguno de los estudios era Colosenses capítulo 3. Colosenses 3 del 1 al 3 dice así. Colosenses 3 del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Si es que eres cristiano, si es que eres hijo de Dios, busca las cosas que son de Dios. Llena tu corazón de las cosas de Dios. No, recuerda que en este mundo estamos de paso. En este mundo, sí, somos parte y nos relacionamos con este mundo y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tarde o temprano nos vamos a ir. Nuestra esperanza no es estar aquí. Nuestra esperanza es estar con el Señor por la eternidad. Y si tenemos ese anhelo hoy, va a afectar si tenemos ese anhelo acerca de lo que viene, ¿verdad?, va a afectar nuestro vivir el día de hoy. Un pasaje más que quiero enseñarles antes de regresar otra vez a Filipenses respecto a esto de pensar en todo lo honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, virtud alguna, sea algo digno de alabanza, ¿ok? Hebreos capítulo 11. Es interesante que en Hebreos capítulo 11 se nos da el ejemplo de lo que se ha llamado, ¿verdad?, los héroes de la fe, en donde describe cómo es que por la fe, ¿verdad?, creemos que Dios creó todo de la nada,
por la fe, ¿verdad? Como Abel, ¿verdad? Buscamos darle al Señor un sacrificio aceptable, ¿verdad? Como Noé, que en obediencia construyó un arca. En fin, vemos esos ejemplos de la fe, pero lo interesante es que cuando la Escritura llega al ejemplo de Abraham, al ejemplo de Isaac, al ejemplo de Jacob, lo que menciona la Biblia acerca de ellos como estos héroes de la fe tiene que ver con su perspectiva, tiene que ver en dónde tenían su mente, hacia dónde se dirigían. Ahora, es importante dar un poco de contexto aquí, porque recordarán que cuando Dios llama a Abraham, Dios lo saca de Ur de los Caldeos, Dios lo saca de su ambiente, y podemos ir a cierto punto, su ambiente cómodo, y Dios le dice: Abraham, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Algo que se ha enfatizado, y la Escritura lo enfatiza una y otra vez, es esto: Abraham empezó a caminar sin saber a dónde iba. No fue que le dijera: ok, Dios, voy a ir siempre y cuando sepa a dónde voy. Tú dime cómo me va a ir, dame prácticamente el plan de mi vida, para saber si me conviene y para saber si empiezo a caminar. Hermanos, no fue así. Él obedeció al Señor y empezó un caminar literal, ¿verdad? Porque él salió, físicamente hablando, salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, para ir a esta tierra que Dios le había prometido, sin detalles, sin que Dios le diera un mapa de cómo iba a ser su vida. Y cuando usted ve la vida de Abraham, se dará cuenta que Abraham tuvo sus luchas. Abraham fue probado por Dios. Abraham tuvo situaciones donde demostró fe en Dios, y hubo situaciones donde Abraham falló. Pero a final de cuentas lo que vemos es que él está en un caminar donde Dios no le dice: tú camina, todo va a ser bonito, tú no te preocupes, como yo estoy contigo y tú eres el padre de la fe, nada malo va a pasar. Como el ejemplo de todos los demás personajes en la Biblia, encontramos que nadie está exento de dificultades, de pruebas, de situaciones difíciles. Así fue Abraham. Pero en Hebreos 11, si ustedes ven conmigo, versículo 13, nos damos cuenta que Abraham prácticamente impactó a su hijo Isaac, e Isaac impactó a su hijo Jacob. Y recuerden que tenían una promesa. La promesa es que Dios les daría una tierra. La promesa es que Dios haría de ellos una nación tan numerosa que sería más que las estrellas en el firmamento y la arena del mar. O sea, pero dice la Biblia en Hebreos 11:13, hablando de estos tres personajes específicamente, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Escúchenme. Conforme a la fe murieron todos estos, escuche, sin haber recibido lo prometido. Espérate, a ver, deténgase tantito. ¿Cómo? Dios les prometió que les iba y murieron y Dios no les dio nada. Usted piensa, y yo a veces pienso, cuando Dios nos llama: va a ser mi hijo, ¿verdad? Y empieza este caminar, tú piensas que todo va a ser bonito, pero piensa, ellos murieron sin haber visto ninguna de las promesas que Dios les había dado. Ahora yo sé que algunos aquí bien espirituales: oh no, sí hermano, pero su descendencia posteriormente, Dios hizo de ellos una nación y les dio la... Sí, pero noten lo que está diciendo la Escritura: ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Déjenme seguir leyendo. Sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludando, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, ellos tenían su corazón, ¿verdad?, en esto que Dios había prometido, y aun cuando murieron y no pudieron ver el cumplimiento de estas promesas, ellos sabían que Dios lo iba a cumplir tarde o temprano, pero mientras tanto, su vivir en ese momento era como de extranjeros y peregrinos. Vivían, y era evidente que ellos vivían como extranjeros. Ellos vivían en tiendas. Ellos no agarraron y vamos a fincar y vamos a poner cimientos y vamos a construir una ciudad. No, todo el tiempo que ellos vivieron fue en tiendas. Y Dios les decía: muévete para allá y muévete para acá. Y así estaban. Cuando la gente los veía, decía: oigan, ustedes, Dios prometió una tierra, pero ¿sabes qué estamos esperándola? Dios sabe en qué momento. Pero nuestra vida ahorita es peregrinos. Déjenme seguir leyendo. Hebreos 11:14. Los que esto dicen, es decir, los que tienen esta confianza en la promesa de Dios y viven como extranjeros y peregrinos, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Wow! ¿Por qué ellos no se quejaron? ¿Por qué no Abraham en su vejez, Isaac en su vejez, Jacob en su vejez? No le reclamaron a Dios. Dios, yo estoy a punto de morir y no he visto nada de lo que tú prometiste. Porque ellos buscaban una patria diferente. Y se acuerdan que vimos hace algunas semanas acerca de este pasaje donde Dios le dice a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a nuestra patria de donde nacimos. Nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros. Pero mi punto tiene que ver con los pensamientos. Ellos sabían que Dios tenía algo mucho mejor para ellos. Ellos pensaban en esa patria celestial. Su mentalidad estaba, como dice Pablo en Colosenses 3, estaban pensando en las cosas de arriba donde está Cristo. Y porque tenían esa perspectiva, porque tenían esos pensamientos, porque esa era su mirada, la Escritura dice que ellos tomaban decisiones correctas respecto a su vida. Porque lo que me llama la atención es el versículo 15, donde dice que si ellos hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, ellos hubieran podido regresar. O sea, nada les impedía volver a su antigua vida, nada les impedía regresarse. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron? Dice la Escritura, porque anhelaban una mejor, anhelaban una mejor. Pero mientras tanto, ¿verdad? Sus pensamientos estaban en esto, en Dios. Y Filipenses nos recuerda esto precisamente. Cuando tú llenas tus pensamientos de lo justo, verdadero, amable, puro, etcétera, etcétera, hay algo en realidad en tu corazón. Hemos crecido tristemente en una cultura donde pensamos que necesitamos, pero en realidad lo vemos como merecemos cosas materiales. Así lo vemos, ¿verdad? No solamente es el hecho de que necesitamos, sino es lo merezco, ¿no es cierto? Cosas de este mundo y las buscamos con desesperación. Por eso el apóstol Pablo nos dice aquí en Filipenses 4, por lo demás, esta es la solución. No es un remedio para curar el asunto del afán, sino que nos está mostrando los pasos que nos van a guardar de caer en el afán. Y esta lista que hemos visto, estas características de los pensamientos que debemos buscar, es suficiente para analizar qué es lo que muchas veces ocupa nuestras mentes, nuestras vidas de forma diaria. Y que si fuéramos sinceros, todos nosotros, ¿verdad? Y evaluáramos nuestras actividades y nuestros pensamientos a la luz de esta lista, nos daríamos cuenta que esta es la razón por la cual muchas veces vivimos afanados. Porque no estamos pensando en lo honesto, lo justo, lo puro, lo verdadero, lo amable, lo que es de buen nombre. Estamos pensando en nosotros. Estamos pensando en nuestra comodidad terrenal. Estamos pensando en todo menos en aquello que honra al Señor. Entonces la Escritura nos dice, ocúpate, renueva tu mente, dice Pablo en Romanos 12:2, ¿verdad? Busca las cosas de arriba, dice Colosenses 3 del 1 al 3. Hermanos, ocupémonos en las cosas que honran al Señor. Y algunos de ustedes se acordarán que hace también algunas semanas vimos el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, donde nos decía que teníamos que añade a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, dice, no estaremos ociosos ni sin fruto. Entonces, este pasaje termina en cierta forma con una condicionante, ¿ok? Dice, lo que aprendiste, dice Pablo en el versículo 9, lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, dice, esto haced. Y el Dios de paz estará con ustedes. Y el Dios de paz. Ahora, Dios está con nosotros siempre, pero podrás experimentar al Dios de paz porque tú ocupas tu mente en las cosas que tienen que ver con este Dios de paz. Yo creo que muchas veces damos por hecho muchas cosas de la vida cristiana y se nos olvida, ¿verdad?, el aspecto de nuestra responsabilidad. Por un lado, y con eso termino, no puedes tener la paz de Dios si no oras pidiendo por las cosas que traen gloria a Dios antes de pedir por las cosas que tienen que ver con tu comodidad y muchas veces definitivamente con nuestros caprichos.
Entonces no podemos tener la paz de Dios si no estamos orando, pidiendo por aquello que le trae gloria a Dios, en lugar de estar pidiendo por aquello que me trae a mí comodidad. Pero tampoco puedes tener al Dios de paz si no disciplinas tu mente, a fin de que sea saturada, llena, colmarla de pensamientos honorables, justos, puros, verdaderos, honestos. Como mencionaba hace un momento, no estoy dando una receta para el alivio instantáneo contra el afán y la ansiedad, pero sí ciertos pasos que nos van a ayudar a poder descansar en el Señor, sabiendo que sea lo que sea, Dios está en control, Dios sigue siendo Dios, Él no ha cambiado, es digno de que confiemos en Él, pero para ello tenemos que ocupar nuestra mente en las cosas que le traen honor y gloria. Y Dios quiere que estemos aprendiendo esta lección el día de hoy donde nos encontramos. Entonces, por un lado, no estemos afanosos, oremos, agradezcamos y la paz de Dios está con nosotros. Pero por otro lado, llena tu mente de lo honesto, justo, puro, amable, y el Dios de paz estará con nosotros. ¿Tenemos la paz de Dios? Tenemos el Dios de paz. Pero es necesario que nuestros pensamientos estén enfocados en el Señor. Y Dios quiera que podamos aprender esta lección día tras día en este proceso de renovar nuestra mente y pensamientos, a fin de que el afán y la ansiedad no nos dominen y no nos lleguen a controlar. Pues vamos a terminar. Estoy viendo que nuestra hermana Raquel está pidiendo oración por su esposo, ¿verdad? Que ha estado mal de salud. Vamos a terminar con una oración, ¿verdad? Yo sé que a veces en esta época donde nos encontramos, ¿verdad? Pues la situación de nuestra salud es algo que nos hace pensar. Y vamos a aprovechar esta oportunidad, y aprovechando que varios de ustedes están con nosotros también, pues es una oportunidad también para levantar a nuestra hermana Raquel, a su esposo, ¿verdad? En oración. Pues vamos a orar y después de esto terminamos nuestro estudio. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos exhorta y nos llama a venir a ti en búsqueda, Señor, de aquello que es honesto, verdadero, justo, puro, amable, aquello que es de buen nombre, aquello que tiene virtud, aquello que es digno de alabanza. Padre, perdónanos porque a veces alimentamos nuestra mente y nuestro corazón de anhelos terrenales, de pensamientos vanos, pasajeros, que lo único que hacen es llenar nuestra mente de falsas esperanzas muchas veces, pero también de ansiedad, de preocupación, cuando deberíamos estar viendo, Señor, a nuestro Dios, el Dios de paz. Y Señor, queremos rogar en este momento también por Raquel, por su esposo, Señor, pedirte que tu gracia sea con ellos, Padre, que tu mano se manifieste de una forma especial en el cuerpo de él, pero pedimos, Señor, que también haya en el corazón, Señor, tranquilidad y descanso en ti. Gracias por todos los hermanos, hermanas, gracias por todos los que han sido parte de este estudio el día de hoy. Tú nos conoces, Señor, conoces nuestras familias, conoces nuestras luchas. Queremos pedirte, Padre, no nos permitas seguir andando de la forma en que lo hemos hecho. Transforma nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos a vivir para tu honra y gloria, Señor. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, gracias a Dios por este tiempo, como dice nuestra hermana Eva, ¿verdad? Gracias a Dios por esto. Y pues bueno, primero Dios, el día lunes nos veremos aquí para posiblemente el último estudio de Filipenses, ¿verdad? Vamos a estar viendo los últimos versículos del capítulo 4, y prácticamente estaríamos llegando al final de Filipenses y ya comentaremos qué seguiría respecto a este tipo de estudios que hemos estado teniendo ya por un tiempo. Pero bueno, mientras tanto, Dios les bendiga. No se les olvide el domingo, el día del Señor, para alabarle aún cuando estamos distanciados. Tenemos la oportunidad de alabar al Señor. No tema usted ahí en su casa, ¿verdad? Alabar al Señor cuando su congregación, yo sé que muchas de nuestras iglesias tienen el culto en línea. Alabe al Señor, ¿verdad? Glorifique al Señor. Esté dispuesto a obedecer la palabra del Señor cuando la escuche. Y pues sobre todo, tome ese tiempo, ¿verdad? Yo sé que a veces es fácil, estoy en casa en pijama, ¿verdad? Escucho el sermón. No, tome un tiempo serio, o sea, no se distraiga, ¿okay? Aunque está en casa, tome ese tiempo y alabe y adore al Señor. Yo sé que todos tenemos nuestras congregaciones, ¿verdad? Y pues adelante, y si alguno de ustedes no tiene su congregación, no tiene su culto por alguna razón de la tecnología, ¿verdad? Pues hay muchos en línea, pero uno de ellos es el nuestro. Entonces, Dios les bendiga y nos vemos primero Dios el día lunes. Dios les bendiga.